Bienvenido al curso Atención a Víctimas del Delito, el cual está conformado de 5 videos. Al término de cada video, deberás responder una evaluación, misma que una vez que inicias a contestar, deberás terminar. Los videos puedes verlos tantas veces como sea necesario, pero la evaluación, una vez que comienzas, conclúyela. Bien, inicia viendo este primer video que corresponde a la unidad 1. Bienvenidas y bienvenidos a este curso sobre atención a víctimas del delito. Sin duda alguna es un curso de suma importancia para el trabajo de procuración de justicia que ustedes realizan en el Estado de México. Este curso contempla distintas unidades, las cuales vamos a fortalecerlas con un manual que seguramente ya tienen en sus manos. Este curso va a contener los siguientes temas, mismos que se van a desarrollar a través de una reflexión. Más allá de aprender los conceptos, una reflexión clara sobre los elementos básicos que debemos de considerar en una investigación. El primer tema que contempla este programa es las disposiciones internacionales en materia de víctimas. Pero para llegar a él vamos a ver la reforma del 2011. ¿Por qué son ahora obligatorios los tratados internacionales? ¿Cuáles son estos tratados que regulan justamente la conducta de las víctimas y que les dan esos derechos a las víctimas y que los integrantes de Procuración de Justicia tienen que acatarse a ellos? En un segundo momento vamos a ver cuáles son los derechos de estas víctimas que consagran estos tratados internacionales y también cuáles son los derechos de estas víctimas que consagra la normatividad nacional. Sin duda alguna, temas muy importantes. También vamos a observar por ahí cuáles son los derechos que el Ministerio Público particularmente tiene que observar en una investigación y también cuáles son los daños que se le pueden generar a una víctima y por último cómo se puede pedir esa reparación del daño. Esto es, vamos a hacer vamos a ver un panorama general del derecho internacional y del derecho nacional para el estudio profundo de las víctimas. Es un tema sin duda alguna muy interesante. Para desarrollar este tema me voy a apoyar de una pizarra así como de un rotafolio. Este tema seguramente va a ser de su interés. Sin más, empezamos. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este curso de atención a víctimas del delito. Seguramente ustedes se han hecho la pregunta de por qué las víctimas no se les ha protegido sus derechos. ¿Por qué hay un atraso tan importante en la legislación para poderlos proteger adecuadamente? Quiero mencionarles que el derecho penal, como se conoce hoy en día, surge hace más de 200 años. Y el derecho penal no fue pensado en las víctimas. Recuérdense que el derecho penal justamente consideraba el daño a la sociedad y había un representante social que era propiamente el Ministerio Público quien le tocaba realizar la representación y el apoyo de la víctima. Era ¿cuál era el objetivo? Justamente excluir a la víctima para evitar la venganza de esta. Entonces, el Estado representaba justamente a la sociedad. La víctima no figuraba en el proceso penal. Así fue la concepción del derecho penal en esencia, cuando surge este derecho penal. Y quiero comentarles que al final esta construcción ha sufrido cambios importantes. Este sistema garantista del que México pues ahora forma parte, pues nos impide seguir no considerando a la víctima. Es algo muy importante porque en muchas ocasiones el derecho penal conocido como tal revictimizaba a la víctima. Se revictimizaba y se generaban pues más daños y perjuicios a la víctima. ¿Qué se quiere? ¿Por qué es tan importante entonces el estudio de este tema? Porque tenemos que empoderar a la víctima, tenemos que hacer que la víctima se mantenga en una posición igual, ¿verdad?, que el imputado. El imputado tiene una cantidad de derechos importantes
y la víctima tenemos que empoderarla para que llegue a ese mismo nivel, para que tengan los dos el mismo nivel de derechos. Esto es como en una pelea de box, permítanme hacer la comparación. Si ponemos un peso completo con un peso mosca, pues indudablemente, aunque sea muy bueno el peso mosca, va a perder, porque este tiene mucho más fuerza física que este otro. ¿Qué tenemos que hacer para que exista realmente igualdad en estas circunstancias? Empoderar a esta para que lleguen al mismo nivel. Cuando estamos hablando del conflicto en la sociedad, esta teoría que dice que siempre va a haber justamente conflictos, lo importante entonces es regular el conflicto, pero la regulación de este conflicto se realiza entre iguales. Entonces a la víctima tenemos que considerarla y tenemos que meterla a una pelea, por así decirlo, en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones. Fíjense, ¿quiénes son las víctimas? Dentro de las víctimas, más del 90% de las víctimas son gente vulnerable, personas en situación de vulnerabilidad. Quiere decir que cuando una persona está en esta posición, es mujer, es vulnerable, niño, es un anciano, tiene más probabilidades de ser víctima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso la importancia de fortalecer estos grupos, que estén en una circunstancia igual y que se tengan los mismos derechos, para que al final, dentro del ámbito jurídico, sea o estén en igualdad de circunstancias. Es importante mencionar que el derecho de la víctima surge no solamente en el derecho nacional, surge en el derecho internacional, en las convenciones, ¿verdad?, en las declaraciones. Vamos a hacer aquí un análisis primeramente de la reforma del 2011. Ustedes seguramente conocieron mucho y a profundidad la reforma del 2008, porque esa reforma pues fue la base de este nuevo sistema de justicia penal. Pero importantísimo, ¿qué le da fortaleza en este sistema garantista? Pues la reforma del 2011. No se puede entender la reforma del 2008 sin la fortaleza de la reforma del 2011. Entonces, vamos a ver, vamos a observar, vamos a analizar qué se modificó en esta reforma del año 2011. ¿Por qué fue tan importante? Bien, y vamos a mencionar que al final es la primera vez que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de derechos humanos. Bien, vamos entonces a mencionar el artículo primero constitucional. ¿Qué dice el artículo primero? Vamos a recordarlo, seguramente ustedes lo manejan a la perfección, pero vamos a recordarlo. Voy a permitirme dar lectura para avanzar mucho más rápido. Dice el artículo primero constitucional: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Importante, mete al terreno jurídico de lleno a los tratados internacionales. Y entonces dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. No hay para dónde hacerlo. Mete a los tratados internacionales. Bien. Importante. Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Incluye la interpretación conforme. Importantísimo esto, porque vamos a irlo desmenuzando. De la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Repito este párrafo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ojo, importante, interpretación conforme y
principio pro persona. Aquí lo está incluyendo. Siguiente, todas las autoridades, dice incluso incluyendo las de Procuración de Justicia, importante, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho la libertad, ¿verdad? Y la protección de las leyes. Importantísimo, importantísimo. Que entren al territorio nacional por ese solo hecho alcanzarán la protección de las leyes. Importante, hay un conflicto hace unos días donde el ejército justamente lesiona con arma de fuego a una persona de origen guatemalteco, y entonces estamos hablando que esta persona tiene, obviamente, goza de estos derechos. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, por el género, por la edad, por las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular, menoscabar los derechos y libertades de las personas. Importantísimo este derecho para todas las personas, que incluye forzosamente las víctimas. Quiero entonces explicar primeramente y decirles, en muchas ocasiones hay una animadversión de los derechos humanos, sobre todo cuando hablamos a cuerpos de seguridad, a policías de investigación, incluso a personal de servicios periciales. Se dice en muchas ocasiones los derechos humanos pues son un impedimento para hacer nuestra labor adecuada. Los derechos humanos protegen al delincuente. Los derechos humanos pues no permiten que se haga y se cumpla con efectividad esta procuración de justicia. A ver, yo solo tengo aquí esta reflexión. No confundamos, ahora que vamos a iniciar este análisis, los derechos humanos con las instituciones que se dicen protectoras de derechos humanos, porque hay muchas instituciones que no protegen absolutamente ningún derecho y que tienen ciertos principios, ciertas filiaciones, ciertos intereses. Esos no son los derechos humanos. Los derechos humanos es la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad, ¿verdad? Esos son los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, a ver, cuando hablamos y le damos ese nivel a estas instituciones y decimos, los derechos humanos vinieron y nos pidieron un informe, los derechos humanos vinieron y definieron una circunstancia, los derechos humanos me pidieron que presentara esta carpeta de investigación, esos no son los derechos humanos. Los derechos humanos son la vida, la seguridad, la libertad. Entonces, cuando decimos los derechos humanos son capaces de proteger al delincuente, de no proteger lo suficiente a la víctima, de proteger más al imputado, los derechos humanos. A ver. Entonces, en muchas ocasiones estamos hablando de estas instituciones. Y nosotros, para efectos de este curso, tenemos que tener bien claro. Estas son las instituciones y estos son los derechos humanos. No podemos darle ese nivel. No lo tienen. Porque ¿qué pasa cuando una institución en materia de derechos humanos falla? No fallaron los derechos humanos, falló esa institución. Ejemplo, caso Zongolica, Veracruz, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Una indígena, ¿verdad? Mujer anciana es violada por pues integrantes del gobierno federal. Una vez que es violada, al cabo de unos días muere. Este caso fue importante porque desde el gobernador incluso se presenta el presidente de la comisión y dice:
que no hay violación por parte de los integrantes del gobierno federal, que no hubo nunca violación sexual, cuando los servicios periciales tenían en su poder el análisis perfecto de los restos de semen en el cuerpo de la víctima. Entonces, ahí estamos hablando que esta institución que se dice protectora de derechos humanos falló, no protegió los derechos humanos. Pero no por eso vamos a decir que los derechos humanos fallaron. No, los derechos humanos es la vida, es la libertad, es la seguridad, es la propiedad. Eso no, eso está ahí y es para todos. Entonces, vamos a definirlo. Incluso me atrevo a decir lo siguiente, compañeras y compañeros de Procuración de Justicia. Cuando ustedes realizan su actividad, no duermen, tienen cantidad de trabajo, no realizan incluso sus propias actividades personales, muchas veces dejan ahí la salud en el trabajo, pues realmente es un acto de fuerza ser servidor público y más ser servidor público en el área de Procuración de Justicia. En verdad, es un esfuerzo impresionante el que realizan. Todo eso que hacen, de dormir poco, de estudiar mucho, de estar arriesgando su libertad prácticamente en las actuaciones que ustedes realizan, eso que ustedes hacen es para defender la vida, para defender la libertad, para que el delincuente no quede impune, para sancionar a los responsables, para que les protejan a las víctimas su patrimonio, para que les protejan a las víctimas incluso sus derechos. Eso que ustedes están protegiendo, eso que ustedes hacen y que de verdad les impide incluso descansar, eso es la defensa de los derechos humanos de manera real. Ustedes sí, me atrevo a decir, y voy a generar ahí una opinión muy personal, pero me atrevo a decir que ustedes sí son un verdadero ombudsman, que protege la vida, que protege la libertad, que protege la seguridad, y que cuando integran esas investigaciones, cuando ustedes esas investigaciones las fortalecen de tal manera para judicializar las carpetas, están defendiendo derechos humanos. Entonces, la esencia del Ministerio Público, de la Fiscalía, la esencia de la Policía de Investigación, la esencia de servicios periciales, es justamente eso. Es justamente eso, preservar los derechos humanos. Entonces, cuando alguien me dice de Procuración de Justicia, es que los derechos humanos impiden realizar nuestra labor, es que los derechos... No, de ninguna manera. Los derechos humanos son parte esencial del trabajo de ustedes. Y ustedes lo realizan para estar protegiendo, cuidando, garantizando esos derechos a las víctimas. Entonces, es importante esta acotación. Bueno, entonces el artículo 1 constitucional reconoce los tratados internacionales como elemento importante y fundamental de nuestra legislación. Dice que se deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que reconoce la Constitución, pero también que reconocen los tratados internacionales. Entonces, no deja lugar a duda. Antes había incluso una reforma, una jurisprudencia del 2011 que empezó por ahí una discusión, se decía qué estaba por encima de la Constitución, y antes decían es que los tratados están arriba, es que los tratados están abajo, abajo está la Constitución. Después decían no, es que la Constitución está arriba y los tratados están por abajo de ella. Punto, termina la controversia. Dice, los derechos que reconoce la Constitución y que reconoce también los tratados internacionales. Y refiere, mejor, los tratados internacionales y la Constitución se complementan. Los tratados internacionales son Constitución. Y entonces, estamos hablando que dentro de estos dos principios, del control de constitucionalidad y control de convencionalidad, los deben de ejercer todas las autoridades. ¿Qué es esto? Entonces, los actos de cualquier autoridad deben estar acordes
con los principios constitucionales, porque si no, son actos inconstitucionales. Pero también deben de estar apegados a los tratados internacionales. ¿Por qué deben de estar pegados a los tratados internacionales? Porque así nos los determina, así nos los ordena nuestra Carta Magna. Y cualquier acto de autoridad que se aleje de los tratados internacionales es inconvencional y es una obligación de nosotros la observancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Incluso para poder proteger estos derechos humanos, pues hay que conocer los tratados internacionales. Fíjense que hay un desconocimiento importante en México en general. A pesar de que esta reforma es del 2011, hay un desconocimiento de estos tratados internacionales. Son 210 tratados internacionales. Y cuando uno pregunta, yo si les pregunto a ustedes, ¿cuántos tratados internacionales conocen? Y aparte aplican en su actividad diaria. Les aseguro que me dirán 20, 30 tratados. Pero habrá también personas que me dirán, yo manejo 150 tratados en mis investigaciones. Pero habrá también servidores públicos que dicen, yo manejo 1 o 2. Y habrá alguien que diga, yo ninguno. Pues entonces, justamente, miren, no podemos manejar así. Ahora, en este sistema garantista, las propias investigaciones sin conocer, sin aplicar estos tratados internacionales. Porque entonces el tema de los derechos de las víctimas, ¿cómo se los vamos a preservar si ni siquiera sabemos elementos importantes que establecen los tratados internacionales? Porque entonces, si estamos hablando que el derecho interno es el 50% del derecho, de las fuentes del derecho, otro 50% es el derecho internacional de los derechos humanos, firmado y ratificado por el Estado mexicano y que es ley vigente. Para poder ser investigadores del 100%, tenemos que conocer el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Siempre. Y entonces seríamos personal de procuración de justicia del 100%. Es por eso importantísimo conocerlos, porque cuando nos hablan, a ver, ¿realizaste tu investigación con perspectiva de género? Sí, sí realicé mi investigación con perspectiva de género. Ah, bien, era un menor de edad. ¿Observaste el interés superior de la infancia? Sí, sí observé el interés superior de la infancia. Es importantísimo entonces este elemento. Bien, tenemos entonces que la Constitución y los tratados internacionales son ley vigente en la aplicación de estos elementos. Bien, entonces la Constitución y los tratados internacionales de ninguna manera no se jerarquizan, se complementan. ¿Esto dónde se confirma? Fíjense, esta circunstancia de los tratados internacionales. Hay un caso, el caso Rosendo Radilla Pacheco. Este caso le permite a la autoridad, le permite establecer el control de convencionalidad, le permite a la Suprema Corte de Justicia establecer eso. Este caso es bien importante porque es una desaparición, lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunos casos importantes que han sentenciado al gobierno mexicano. Es un defensor de derechos humanos en el estado de Guerrero que al final es desaparecido por el ejército. Aquí la Suprema Corte de Justicia establece con claridad y fortalece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, los tratados internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes. Y la Suprema Corte dice, los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano son vinculantes. 210 tratados internacionales. Es importante, los invito. Pueden ustedes entrar a la página de la Suprema Corte de Justicia y ahí están los tratados internacionales. Si tienen la investigación de un menor de edad, pues vamos a ver qué dice la Convención
de menores de edad. Si tienen en la investigación un caso, por ejemplo, de feminicidio, vamos a ver qué dicen los tratados internacionales en materia de feminicidio. Si tienen una víctima con la cual trabajan ustedes, pues es necesario ver qué dicen los tratados internacionales en esa materia. Entonces, sin problema, los tratados internacionales son constitución. Bien. Pero la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Le pone en la contradicción de tesis 293-2011, pues le pone un elemento más. Y dice, el control de constitucionalidad y control de convencionalidad juntos forman el bloque o parámetro de regularidad constitucional. De manera conjunta, esas dos forman el bloque o parámetro de regularidad constitucional. Pero dice, y va más allá, la Constitución y los tratados, sí, pero también la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no es suficiente entonces revisar la jurisprudencia en el JUS, que dicho sea de paso, ese JUS ahora ya está integrado, ya está perfectamente establecido, está muy económico, pueden entrar incluso a la página de la Corte y ahí se señala la jurisprudencia. Antes no, era un logro que un despacho tuviera el famoso JUS y era muy caro. Entonces, ahora ya tienen todo ustedes en sus manos, ¿verdad? Importantísimo, pues tenemos que observar dentro de este bloque formado por estos elementos tanto la Constitución, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Todas las normas o actos deben interpretarse conforme a este bloque. Quiere decir que las normas, ¿verdad?, o los actos de autoridad deben siempre apegarse a la Constitución, a los tratados internacionales, a la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, si tienen ustedes un caso, por ejemplo, de una investigación de menores, les decía, pues van a checar no solo la Convención, sino incluso la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es fundamental este bloque formado por estos cuatro elementos, este bloque o parámetro de regularidad constitucional. A ver, maestro, ¿y entonces las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes? Por supuesto. ¿Alguien me las puede invocar? Claro que sí. En materia federal, de verdad, se manejan ya, pero como manejar las propias jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación, las jurisprudencias de la Corte Interamericana. No olvidar, porque esto nos da un elemento más para poder realizar nuestra actividad. Y cuando estamos hablando de víctimas, pues miren, nos da una riqueza excepcional. Y vamos a verlo más adelante, algunas jurisprudencias de la Corte Interamericana y algunos tratados internacionales. Que van a ver ustedes qué interesante. También esta reforma constitucional nos dice, ¿verdad?, que nos habla de la interpretación conforme y el principio pro persona. Y dice que todo aquello que no sea constitución o tratado internacional en materia de derechos humanos se debe interpretar de forma congruente y de acuerdo con el bloque de regularidad constitucional. ¿Qué quiero decirles con esto? Al interpretar el alcance de una norma, debe hacerlo de manera que resulte compatible con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso es, toda autoridad, ustedes cuando estén ejerciendo sus funciones deben perfectamente observar siempre la interpretación conforme. Esta interpretación no se pueden alejar de lo que dice la Constitución, de lo que dice los tratados internacionales, de lo que dice el Poder Judicial de la Federación en sus jurisprudencias y de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, este es otro elemento que nos da esta reforma que es interesante. Y siguiente,
principio pro persona, y nos señala, miren, cuando hay dos o más leyes aplicables a un caso, se va a escoger la que más proteja y la que menos restrinja derechos. Pero también dice, si hay una norma de carácter inferior que da más derechos, que es más protectora, y esta es menos protectora y se pueden aplicar las dos o se contradicen, siempre se va a ir con la que más proteja derechos, la que más proteja. Bien, esto, como ustedes se darán cuenta, es un atentado contra Kelsen. Hans Kelsen, que en su teoría pura del derecho, que decía que nos habla de la pirámide jurídica y nos dice que arriba de la pirámide jurídica estaba una norma, porque solo una norma puede fundamentar a otra. Es fundamental porque constituye el último fundamento de validez, y es hipotética porque es solo una hipótesis de trabajo. Pero ahora ya no importa la jerarquía. Vamos a aplicar. Si hay una ley ordinaria que establece un derecho y hay una ley federal que restringe ese derecho, se va a aplicar la que más proteja, no importa la jerarquía. Por eso les decía, esto es una realmente reflexión de que Kelsen ha quedado herido y seguirá siendo estudiado en las universidades. Dentro de la UNAM, por ejemplo, seguimos estudiando como antecedente, pero esta reforma viene a lesionar de gravedad toda esta teoría. Bien, vamos a continuar con el siguiente segmento, y en el siguiente segmento vamos a hablar de algunos tratados internacionales que protegen a las víctimas. Vamos a hablar de algunos tratados que tienen que ver con esos derechos que se establecen para las víctimas. Bien, les agradezco mucho el favor de su atención para este segmento. Ha terminado este primer video del curso Atención a víctimas del delito. Si ya estás listo, responde tu evaluación.